Bienvenidos a esta quinta clase de Antropología Sociocultural de la Música. El tema de hoy es Vitos y Música. El objetivo que nosotros tenemos es que al final de esta clase se haya explorado que el vito puede ser un resignificador musical de las formas de vida. Nuestro personaje de este momento es Faetonte. Pues bien, Faetonte es un ser mítico, no hay duda. Y existe un epitafio precioso sobre Faetonte. Magis tamen excidit ausis. Cayó, mas fue su audacia hazaña insigne. Esto lo encontramos citado en un libro de el jesuita Aurelio Espinosa Poli, un gran intelectual ecuatoriano, en la lírica horaciana, que lo cita a Ovidio. Aquí está Ovidio. Al Faetonte de Ovidio. Pues bien, este magis tamen excidit ausis, este cayó mas fue su audacia, hazaña insigne, me permite a ustedes proponerles que si el vito puede ser un resignificador musical de las formas de vida, existe un reto vital hacia ustedes. Mi propuesta es componer música al vito de Faetonte, como signo y símbolo de una forma de vida excelsa para nosotros. De Faetonte, de este personaje mitológico, cuentan las metamorfosis de Ovidio, que por empeñarse locamente en regir la irresistible cuadriga solar de Apolo, hubo de ser fulminado en medio del cielo. Y de allí viene ese epitafio elogioso, magis tamen excidit ausis, cayó, mas fue su audacia hazaña insigne. El mismo epitafio podría servir como resignificador musical de nuestras formas de vida. Y respecto al reto que les he puesto, nuestra composición musical podría titularse Epitafio. Esta composición musical será tan inmanejable como la cuadriga celeste del sol. ¿Será tan inmanejable esta cuadriga de nuestra composición musical? Queda para nosotros que a quien haya desfallecido en esa empresa quimérica de domellarla, queda el consuelo de que al menos tuvo valor para acometerla. Si deseamos nosotros explorar las posibles relaciones entre ambas creaciones universales de la música y de los mitos, se abren varias perspectivas ante nosotros, bien sea que subrayemos la incidencia que la música ha tenido en el proceso de nacimiento y de transmisión de los mitos, bien sea que, a la inversa, destaquemos lo que los mitos nos narran en torno al surgimiento y los efectos de la música. O en tercer lugar, que comparemos y contrastemos las características estructurales que poseen ambos productos culturales, con el fin de que mutuamente se iluminen y ambos los clarifiquen y podamos así conocerlos mejor. Sufrimos un tanto de etnocentrismo, tal vez, al concentrarnos en la mitología greco-romana y al concentrarnos en la música académica occidental, europea, a partir del siglo XVII. Pues puede ser. Y esto se debe probablemente a que no resisto explorar una y otra vez la sentencia aristotélica que aparece
en la poética de Aristóteles. Precisamente en la poética de Aristóteles aparece la sentencia aristotélica que se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando por primera vez lo leí. Se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble. Esto nos manifiesta en la poética Aristóteles y es la incidencia de la música sobre los mitos lo que nos preocupa y nos ocupa ahora. De entrada, podríamos explorar el tratamiento de ciertos mitos por parte de algunos músicos importantes y así conocer su personal lectura de esas historias inolvidables. Por ejemplo, un mito de la antigüedad clásica, el de Orfeo, el cual efectivamente cobró nueva vida gracias a la música, tal y como fue recitado y cantado, siguiendo los pentagramas compuestos por Monteverdi, o el mito de Electra, o el de Ifigenia, o las relaciones de Dido y Eneas, muchos otros más, que son, como ya habrá adivinado usted, los mitos que dan título a conocidas óperas de célebres compositores, de Richard Strauss, de Gluck, de Purcell, respectivamente. Veamos de Henri Purcell y exploremos un poco más detenidamente este campo así enfocado. En el período barroco se compusieron varias de estas obras inspiradas por dioses y por semidioses. El compositor inglés Henry Purcell relata en una ópera la historia de amor de Dido y Eneas, basada en el canto cuarto de la Eneida de Virgilio. Aquí está uno de mis ejemplares de la Eneida de Virgilio. Y esta obra de este músico, compuesta en 1682, es la historia de amor entre Dido, reina de Cartago, y el héroe troyano Eneas, que huye a Cartago al terminar la guerra de Troya, y la desesperación de Dido cuando éste le abandona. Vamos a leer un poco en esta traducción magnífica del jesuita Aurelio Espinosa Poli. Vamos a leer lo que les acabo de contar. Y aquí aparece Liber quartus ad regina gravi iandum saucias cura uldus alin venis et seco carpitur igni multa iuri virtus animo multusque recursa. Pues sí, es el libro cuarto en el que dice: mas la reina hace tiempo el alma herida del mal de amor con sangre de sus venas nutre su llaga y en oculto fuego consumiéndose va. Pues bien, esto es lo que nosotros tenemos como fondo para la forma que le dio Purcell a esta relación entre la reina de Cartago y el héroe troyano Eneas. Una obra monumental del período barroco. Es considerada como la primera ópera nacional inglesa y como la única ópera verdadera de Purcell. Y entramos con Giacomo Peri, con Claudio Monteverdi,
con Christoph Gluck. O Gluck, uno de los relatos más conocidos de la mitología griega. Quizás el que más ha inspirado a los compositores es el viaje de Orfeo a los infiernos a rescatar a su amada Eurídice. Orfeo confía en el poder sanador de su lira para el rescate, pero los dioses le ponen como condición que no puede mirar a su amada en el camino de regreso a la vida. Sobre Orfeo existen 3 óperas, y siguiendo un orden cronológico, iniciamos con la de Jacopo Peri en 1600, llamada Eurídice, compuesta con motivo, pues estaba en ese momento vigente el furor de las bodas de María de Medici con Enrique IV de Francia. Es la primera ópera que se conserva en la historia. Sigue, en orden temporal, diacrónico, Claudio Monteverdi, con la ópera La Fábula de Orfeo, en 1607, La Fábula de Orfeo, y por último, el inglés Christoph Gluck, con su ópera Orfeo et Eurídice, en 1762. Este compositor, a diferencia de los demás, termina su ópera con un final feliz, como un premio a la fidelidad y constancia demostrada por Orfeo. Centremos nuestra mirada y nuestra audición en Christoph Gluck. Gluck también se inspiró en otro famoso mito, en Ifigenia entre los tauros. La historia de Ifigenia, hija de Agamenón, que es sacrificada por petición de la diosa Artemisa, a fin de que el viento sople y permita que las tropas griegas zarpen a Troya para la guerra. Fue esta ópera estrenada en Viena en 1767. No fue hasta su estreno en París en 1776, en una versión revisada, cuando alcanzó un enorme éxito. Esta es Ifigenia, traducida por otro jesuita brillante, Vidal de Rivadeneira. Pues bien, Ifigenia tiene todos los elementos posibles para llegar a ser una gran música. No es casualidad que las óperas reformistas de Gluck triunfaran en Francia, un país donde a través de la tragedia lírica de Lully o de Rameau se pueden encontrar precedentes de los cambios radicales postulados por Gluck. Es una isla dentro del océano de influencia operística italiana y es el lugar donde se formó el ideal burgués que llevaría a la Revolución Francesa de 1789. Casi un siglo después, Jacques Offenbach, en 1858, estrena Orfeo en los infiernos. Es una ópera cómica en 4 actos. Es la primera opereta larga y la primera en la que Offenbach utiliza la mitología griega. Es una parodia irreverente. Es una sátira feroz de la ópera de Gluck sobre el mismo tema. Uno de los temas del segundo acto de Offenbach, de esta obra Orfeo en los infiernos, ese tema, que es uno de los del segundo acto, es famoso fuera de los círculos clásicos. Es llamado la música del can-can. Saint-Saëns, compositor francés, la tomó prestada
La hizo muy lenta y con ella representó la tortuga en su famosa obra El Carnaval de los Animales. Bueno, pues, aquí tenemos, como ustedes notan, ciertas repercusiones de una música a otra música, de una letra a otra letra con un texto variado. Claude Debussy y Benjamin Britten aparecen en escena. Claude Debussy y Benjamin Britten utilizan personajes de los mitos griegos en algunas de sus obras. Debussy compone para flauta sola la obra Syrinx, basada en la ninfa llamada también Syrinx. Perdón, es un pequeño estudio de armonías misteriosas. Y Benjamin Britten compone un ciclo de piezas para oboe solo, basadas en la Metamorfosis de Ovidio. Por aquí andaba mi Ovidio, ya les enseñé, por supuesto. Y, claro, estas piezas para oboe solo, basadas en la Metamorfosis de Ovidio, sobre personajes que fueron transformados por los dioses griegos para su castigo, para su premio o salvación, son un antecedente perfecto a Richard Strauss, el genial compositor alemán que utiliza el mito de Teseo y Adriana. Ariadne auf Naxos es una maravillosa ópera en 2 actos, escrita en un principio con un solo acto y revisada por el compositor y estrenada en su nueva versión en Viena en 1916. La ópera inicia cuando Adriana, hija del rey Minos de Creta, es abandonada en la isla de Naxos por Teseo. Luego de que con su ayuda el héroe acaba el Minotauro de la isla de Creta. Ariadne auf Naxos es una ópera dentro de la ópera, un caso único, con una música impresionante, sublime como toda la música de Richard Strauss. Ópera dentro de ópera. Es un caso análogo al de un cuadro dentro de un cuadro, que es un recurso usual en la buena pintura. La música, pues, realza y actualiza los mitos. Y aquí una provechosa forma de analizar las relaciones entre la música y los mitos. Esa peculiar manera que han tenido las partituras compuestas por determinados músicos en determinadas épocas de interpretar, de realzar, de actualizar unos determinados mitos que tan solo apuntamos en esta exploración. En cualquier caso, es conveniente que sepamos que la música ha intervenido en la constante presencia de la vida de los mitos entre nosotros. Ella los ha regenerado y revitalizado una y otra vez, y los ha sometido a nuevas transformaciones. Les ha hecho hablar con nuevos significados. Les ha otorgado una insospechada expresividad. La historia de esta fecunda intervención del arte musical sobre los relatos sagrados, sobre los relatos fundacionales de una cultura, es muy antigua, pues ya Nietzsche enseñó en su obra El nacimiento de la tragedia que solemos ser muy injustos con esta poderosa creación ática, puesto que olvidamos que los grandes trágicos atenienses, Esquilo, Sófocles y Eurípides, pues aquí tengo las tragedias de Eurípides, por ejemplo,
no solo eran los autores de unos extraordinarios poemas dramáticos de fuerza imperecedera, en torno a mitos bien conocidos por todos sus conciudadanos. Tenemos Edipo, Antígona, Medea, Áyax, sino que fueron los compositores de la música con la que se cantaban, los directores de escena, de los bailes, de los actores que los representaban, interviniendo a menudo ellos mismos en el teatro si mantenían las suficientes condiciones vocales. Pero hemos perdido, tal vez por desgracia, ese legado musical e interpretativo. Pero no lo hemos perdido a Wagner. El ejemplo de Richard Wagner y de su peculiar visión del mito de Tristán, o los del ciclo de los Nibelungos, que le permitió al joven profesor de filología Nietzsche meditar sobre la decisiva influencia de la música sobre los mitos. La fuerza dionisíaca de la música. Esto es lo importante. Se incautó del ámbito entero de los mitos homéricos y les dio un nuevo y profundo significado. Es lo que llamamos resemantización, dar un nuevo y un profundo significado. Mediante la tragedia, alcanza el mito, dice Nietzsche, su contenido más hondo, su forma más expresiva. Para Nietzsche, la música incita a intuir simbólicamente aquello que es universal. Y la música hace aparecer, además, la imagen simbólica en una significatividad suprema. De ahí que la considere sumamente apta para hacer nacer el mito, esto es, el ejemplo significativo por antonomasia, el mito trágico. Este, por su parte, nos protege de la música y le otorga a ésta la libertad suprema, regalo que la música le devuelve, prestándole una significatividad tan extraordinaria que el espectador parece estar escuchando la voz, esa voz del abismo más íntimo de las cosas. Bellísima fraternidad, no hay duda, la que aquí se manifiesta en esta exploración de nuestra clase de hoy día. La presentación mitológica de la música nos indica aquella celda inversa de esta rica relación. También podría ser muy sugerente. Por ejemplo, sin salirnos dentro de nuestro ámbito occidental e incluso limitándonos a la tradición griega, resultaría formativo e informativo rememorar la manera en la que los mitos nos hablan, por ejemplo, de la invención de la música, de la invención de los instrumentos o de los efectos y poderes de este arte sutil, enigmático, o de las curiosas relaciones de determinadas divinidades, por ejemplo, de Apolo, de Hermes, Atenea, Dioniso, Pan, etc., con la música. Los textos que conservamos en la mitología helénica nos transmiten al respecto muy hermosas narraciones. Por ejemplo, cuentan que yendo un grupo de sátiros a la búsqueda del ladrón de las vacas del dios Apolo, al pasar por Arcadia, oyeron el sonido sordo de una música, como la que nunca habían oído hablar hasta entonces. Y la ninfa Silene, desde la entrada de una cueva, les dijo que un niño de extraordinario talento había nacido allí recientemente y que ella le hacía de niñera. El niño había construido un ingenioso instrumento musical con la concha de una tortuga y algunas tripas de vaca. Y con ese instrumento
había arrullado a su madre para que se durmiera. Ese niño prodigio era el dios Hermes. Apolo le acusó a Hermes del robo de su rebaño. Al preguntarle por algo que llevaba escondido bajo una piel de oveja, Hermes le mostró la lira de concha de tortuga, recién inventada por él, y utilizando el plectro, que también había inventado, tocó con ella una tonada tan arrebatadora que Apolo le perdonó e incluso le propuso un trato. Le regalaba sus vacas a cambio de la lira. Hermes aceptó, y mientras las vacas pasían, cortó unas cañas, hizo con ellas una zampolla y tocó otra tonada. Fascinado por lo que oía, Apolo se la cambió por su cayado de oro. Ahora bien, la escala musical y la lira quedaron como invenciones de Hermes. Hermes, de quien se toma el nombre hermenéutica. Aunque algunos añaden que Apolo aumentó a 7 las cuerdas de su instrumento recién adquirido, y este quedó tan unido a su figura que desde entonces se le reconoció como el dios de la música y se le representó con ella entre las manos. Ampliemos el relato mitológico. Un día Atenea hizo una flauta doble con huesos de ciervo y la tocó en un banquete de los dioses. No podía comprender al principio por qué Hera y Afrodita se reían silenciosamente, tapándose el rostro con las manos, pues su música parecía complacer a los otros, a esos otros dioses que estaban embelesados. En consecuencia, se dirigió sola a un bosque, tomó otra vez la flauta junto a un arroyo y contempló su imagen en el agua mientras tocaba. Inmediatamente se dio cuenta de lo ridícula que le hacía parecer ese rostro azulado y los carrillos hinchados, por lo que arrojó la flauta y maldijo a quien la recogiera. Barcias fue la víctima inocente de esa maldición de Atenea. Tropezó con la flauta, que tan pronto como se la llevó a los labios, empezó a tocar por sí sola, inspirada por el recuerdo de la música de Atenea. Con tan maravilloso instrumento, deleitó a los campesinos que decían que ni el mismo Apolo podía haber hecho mejor música. Irritado el dios, le invitó a un certamen, en el que el vencedor podría imponerle al perdedor el castigo que quisiese. Barcias aceptó, y las musas hicieron de jurado. Ambos quedaron igualados, hasta que Apolo le retó a hacer lo que él hacía con su lira: poner el instrumento del revés, tocarlo y cantar al mismo tiempo. Con una flauta eso era totalmente imposible. Y la proclamada victoria del dios le supuso a Barcias que le desollara vivo. La historia de la pintura occidental ha expuesto con dramatismo tenebrista este trágico certamen, por ejemplo, en los pinceles barrocos de Rivera. En esta clase de antropología sociocultural de la música, debemos afirmar que el músico y poeta más famoso de la mitología griega es ciertamente Orfeo, hijo del rey Eagro y de la musa Calíope. Apolo le regaló una lira y las musas le enseñaron a tocarla con tal maestría que no solo encantaba a las fieras, sino que además hacía que los árboles, que las rocas, se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música.
Cuentan que hay pasajes de montaña donde los robles centenarios todavía se alzan en la posición que les dejó en la última de sus danzas. Pues bien, estábamos en Eurídice, en Orfeo. Al morir su esposa Eurídice, por la mordedura de una serpiente, Orfeo descendió al Tártaro con la esperanza de recuperarla viva. Para ello no solo encantó al barquero Caronte, al perro Cerbero y a los 3 jueces de los muertos con su música melancólica, sino que además suspendió las torturas de los condenados, de modo que ablandó el corazón de Hades, y éste concedió que Eurídice regresara al mundo superior de los vivos, pero bajo la condición de que el esposo no volviera la vista, para comprobar si ella lo seguía, hasta encontrarse de nuevo bajo la luz del sol. El gesto precipitado del enamorado marido le hizo perderla para siempre. Otros mitos, los referentes a Dioniso o al dios Pan, seguirán enseñándonos importantes peculiaridades. Seguirán enseñándonos importantes detalles de la concepción y vivencia helénicas de la música, pero ustedes podrían elegir un buen mapa para seguir recorriendo este campo antropológico de la mitología en torno al arte de los sonidos. El mapa puede ser el que nos da Levi Strauss. Pues aquí tengo un libro de Levi Strauss y otro libro del mismo Levi Strauss. Es uno de los libros más queridos, quizá, El pensamiento salvaje. Pero claro, tenemos otro libro de Levi Strauss que es la antropología estructural. En su antropología estructural se puede notar que Levi Strauss se refería a la música como ejemplo óptimo para explicar su innovadora lectura de la mitología, en especial en el artículo titulado La estructura de los mitos de 1955, 2 años después de haber nacido yo. Por eso me acuerdo, 1955. En esa propuesta estructural, Levi Strauss nos proponía el siguiente experimento mental. Algo así como yo les propuse un reto, Levi Strauss propone para antropología sociocultural de la música el siguiente experimento mental. Imaginémonos arqueólogos del futuro, llegados de otro planeta, cuando ya toda la vida humana ha desaparecido de la superficie de la Tierra, que excavan en el lugar donde estaba emplazada una de nuestras bibliotecas. Quizá por eso ahora les he indicado muchos libros, porque tenía que llegar a este punto de Levi Strauss, el de las bibliotecas. Estos arqueólogos ignoran todo lo referente a nuestra escritura, nos indica Levi Strauss, pero tratan de descifrarla, lo cual supone el descubrimiento previo de que el alfabeto, tal como nosotros lo imprimimos, se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Sin embargo, una categoría de volúmenes permanecerá indescifrable de esta manera. Serán las partituras de orquesta, conservadas en el Departamento de Musicología. Ya se pueden ustedes imaginar por qué. Levi Strauss continuó diciendo en ese artículo de 1955, parte de su libro, nos dirá en su experimento mental que nuestros sabios tratarán sin duda encarnizadamente de leer los pentagramas uno tras otro, comenzando en la parte superior de la página y tomándolos en sucesión. Luego, advertirán que ciertos grupos de notas se repiten con ciertos intervalos,
de manera idéntica o parcial, y que ciertos contornos melódicos, alejados en apariencia unos de otros, presentan entre sí analogías. Tal vez entonces se preguntarán si estos contornos no deben ser tratados como elementos de un todo, que es necesario aprehender globalmente en lugar de abordarlos en orden sucesivo. Habrán descubierto entonces el principio de lo que llamamos armonía. Una partitura orquestal únicamente tiene sentido, leída diacrónicamente, según un eje, página tras página, de izquierda a derecha, pero al mismo tiempo sincrónicamente, según el otro eje, de arriba a abajo. Dicho de otra manera, todas las notas colocadas sobre la misma línea vertical forman una unidad constitutiva mayor, forman un haz de relaciones. Por eso, la música se lleva también con la hermenéutica, porque la hermenéutica busca un haz de relaciones de interpretación. Y por eso también la música se lleva perfectamente con la antropología sociocultural, porque la antropología sociocultural explora también un haz de relaciones humanas. El descubrimiento de esta peculiaridad de la escritura musical en obras para varios instrumentos no es una mera analogía que Lévi-Strauss introduzca para que entendamos mejor los relatos míticos, sino que se convierte, además, en el procedimiento metodológico que debe guiar aquel estudio estructuralista de los mitos, como él mismo predica con el ejemplo, cuando aborda el tratamiento pormenorizado de uno de ellos, es decir, el mito de Edipo. Entonces, encontramos en Lévi-Strauss la siguiente consigna: vamos a manipular el mito como si fuese una partitura orquestal. Nos lo dice Lévi-Strauss. Este es el núcleo que me inspiró para estas clases de antropología sociocultural de la música. Cuando Lévi-Strauss llega a escribir, vamos a manipular el mito como si fuese una partitura orquestal. Tal tipo de análisis se fundamenta en la similitud existente entre mito y música. Del mismo modo que sucede en una partitura musical, es imposible comprender un mito con una secuencia continua. Por ello debemos ser conscientes, y esto es básico, de que si intentamos leer un mito, como leemos una novela o un artículo del periódico, es decir, línea a línea, de izquierda a derecha, no podremos llegar a entenderlo, porque hemos de aprenderlo como una totalidad y descubrir que el significado del mito no está ligado a la secuencia de acontecimientos, sino más bien a grupos o bloques de acontecimientos, aunque sucedan en distintos momentos de la historia. Por lo tanto, tendremos que leer el mito aproximadamente como leeríamos una partitura musical, dejando de lado las frases musicales e intentando leer la página entera, con la certeza de que lo que está escrito en la primera frase musical de la página solo adquiere significado si se considera que es parte también de lo que se encuentra escrito en las páginas sucesivas de la composición. Esto es, no solo tenemos que leer sucesiva y horizontalmente, de izquierda a derecha, sino simultáneamente, en sentido vertical, de arriba hacia abajo, como hace todo buen intérprete o director de orquesta. Hemos de percibir que cada composición es una totalidad de sentido. De esta manera,
Si consideramos al mito como si fuese una partitura orquestal, podremos entenderlo como una totalidad y extraer así su significado. Aquí nosotros debemos comprender a un autor muy querido para mí y que lo utilizo mucho para interpretar la música como un marco de referencia. Es Mircea Eliade. Mircea Eliade escribió muchas obras de antropología sociocultural, por supuesto. Tenemos otra obra de Mircea Eliade, de historia de las creencias, de las ideas religiosas, de las que yo me he basado muchísimo para preparar esta clase, porque aquí habla precisamente de los mitos y he notado que los interpreta como si fuesen partituras musicales. Este es el otro tomo de Mircea Eliade. Son varios tomos. Pues bien, les decía que de esta manera, si consideramos al mito como si fuese una partitura orquestal, podremos entenderlo como una totalidad y extraer así su significado. Aquí nos habíamos quedado antes de enseñarles los libros. Esta relación analógico-metodológica entre los mitos y las partituras se desarrolla a fondo en la célebre obertura de Levi-Strauss. Hasta suena música. Esa obertura que precede a su serie mitológicas, que, para que no quepa la menor duda, está dedicada a la música. A la música que él le dice madre del recuerdo y nodriza del sueño. Es a ti a quien nos place invocar hoy bajo este techo maravilloso. Lo que escribe un antropólogo, Levi-Strauss, sobre la música. Madre del recuerdo y nodriza del sueño. Es a ti a quien nos place invocar hoy bajo este techo. El resto de ese libro de Levi-Strauss, Lo crudo y lo cocido, no está estructurado en capítulos, sino en apartados que tienen nombres musicales, cantos, sinfonías, sonatas, variaciones, fugas, cantatas, cánones, etc., puesto que en la redacción aparecen oposiciones como las existentes entre canto y recitativo, solo y tutti, arias y conjuntos instrumentales. Todo ello no es un mero artificio compositivo, sino una explícita incorporación de la tesis estructuralista que de este modo reivindica la lectura de ese libro como si de un mito y de una partitura orquestal se tratara, pues ya sabemos que éste saca a relucir la peculiar estructura que tienen los mitos. En palabras del autor Levi-Strauss, hemos formado el proyecto de tratar las sucesiones de cada mito y los mitos mismos en sus relaciones recíprocas como las partes instrumentales de una obra musical y de asimilar su estudio al de una sinfonía. En verdad, este tratado científico estructural acaricia la esperanza de transportar al lector hacia la música que está en los mitos, esto es, a los sortilegios mediante los cuales la obra de arte puede conmover. Música, naturaleza y cultura. Si bien la música es presentada como un lenguaje, Levi-Strauss se apresura a diferenciarla de la poesía, que utiliza como vehículo un bien común que es el lenguaje articulado, pero tampoco la aproxima a las artes gráficas y plásticas con sus elementos que son de presencia inmediata y simultánea, como
sucede con la pintura, en especial si esta es o no figurativa o abstracta, porque, en opinión de Levi-Strauss, y al margen de la liberación de los lazos representativos, de la esclava figuración de los objetos, que es algo congénito en la música y pretendido por determinada pintura de nuestro siglo, la denominada pintura abstracta, desde un punto de vista formal, los materiales puestos en juego, sonidos y colores respectivamente, no residen en el mismo plano. La distinción central entre naturaleza y cultura también guía la separación que establece entre los materiales de ambas artes. En la naturaleza existen colores y ruidos, pero no sonidos musicales, que como las formas geométricas son creaciones culturales, fruto de los instrumentos y del canto. Por lo tanto, entre pintura y música no hay verdadera paridad, aunque de ambas se pueda decir que son lenguajes en la medida en que consisten en dobles articulaciones, ya que sirven a un doble código. La música encuentra su primer nivel, ese primer nivel de articulación, en el sistema de las relaciones estipuladas entre las notas de la gama, en esta estructura jerarquizada general. Sobre ella modula el compositor su juego de ritmos y melodías, segundo nivel de articulación, y nos transmite mensajes que comprendemos. Por eso la música es un lenguaje completo e inteligible en este sentido, pero que no podemos traducir, pues la música habla una lengua irreductible, una lengua soberana, una lengua intraducible. Esta es la originalidad absoluta que la distingue del lenguaje verbal y que le otorga la perfección de que disfruta ese puesto privilegiado que le corresponde. Parece el arte más primitivo y resulta el más innovador y el que menos se deteriora con el paso del tiempo. Exploremos, entonces, con mayor morosidad, es decir, esa morosidad que es hermana siamesa de la lentitud que se alimenta y que alimenta además. Esa morosidad en los componentes de este prodigio, muy prestigioso a la vez. Para Levi-Strauss, la obra musical tiene, como el mito, la propiedad de operar por el ajuste de dos enrejados, el interno o natural y el externo o cultural. Ahora bien, en el caso de la música, esos enrejados, que nunca son simples, se complican hasta desdoblarse. El enrejado externo o cultural, formado por la escala de los intervalos y las relaciones jerárquicas entre las notas, remite una discontinuidad virtual, la de los sonidos musicales, que son ya en sí mismos objetos enteramente culturales por el hecho de oponerse a los ruidos, únicos, dados sub specie nature, y simétricamente el enrejado interno o natural de orden cerebral se refuerza con otro enrejado interno y, por decirlo así, más íntegramente natural, el de los ritmos viscerales. En la música, por consiguiente, la mediación de la naturaleza, la mediación de la cultura, se cumple en el seno de todo lenguaje. Se vuelve una hipermediación. De una y otra parte se refuerzan los anclajes. Acampada entre dos dominios, la música hace respetar su ley, mucho más allá de los límites que las otras artes se guardan de franquear. Tanto por el lado de la naturaleza como por el lado de la cultura, se atreve a llegar más lejos que ellas.
Así se explica en su principio el poder extraordinario que tiene la música de actuar simultáneamente sobre el espíritu y sobre los sentidos, de sacudir a la vez las ideas y las emociones, de fundirlas en una corriente donde cesan de existir unas junto a las otras, si no es como testigos o suertes de asistentes litúrgicos. La música le saca a relucir al individuo sus raíces fisiológicas, le aferra a sus vísceras y lo hace mediante el uso de máquinas culturales extraordinariamente sutiles, que son los instrumentos musicales, frecuentemente comparados con máscaras. En el caso de la música, el desdoblamiento de los medios bajo la forma de los instrumentos y del canto reproduce por su unión la unión misma de la naturaleza y la cultura, pues es sabido que el canto difiere de la lengua hablada en que exige la participación del cuerpo entero, pero estrictamente disciplinado por aquellas reglas de un estilo vocal. También aquí, por consiguiente, la música afirma sus pretensiones de manera mucho más completa, de manera mucho más sistemática y coherente. Entre materia y espíritu, sensible e inteligible, cuerpo y alma, conciencia e inconsciente, tiempo y eternidad, acontecimiento y estructura, el yo y el otro, oyente y compositor, individuo y especie, naturaleza y cultura. La música trenza una serie de mediaciones sin parangón. En ciencias sociales hablamos muchas veces de mediaciones. Mediaciones también en filosofía, en hermenéutica. Mediaciones de tal manera que la música es la mediación de las mediaciones. Consigue de forma óptima que lo natural en los humanos, el tiempo fisiológico, los ritmos orgánicos, se cargue de significación y resulte significado. La música hace intervenir nuestras estructuras mentales comunes. Su carácter no imitativo, no es una imitación la música, le permite significar inmediatamente las estructuras inconscientes, las estructuras universales del espíritu humano. Lo que ella nos dice es imposible de comunicar de otro modo. Hemos recorrido hasta aquí por campos clásicos, la música en su relación con el mito y el mito en su relación con la música. No hemos tocado, por supuesto, los mitos de América, los mitos amerindios. Queda como tarea para nosotros, por ejemplo, estudiar los mitos Shuar. Y ver si podemos hacer música con ellos. Estudiar los mitos quichua amazónicos y ver qué podemos hacer con ello en música. Del aguarico, por ejemplo. O los mitos Callari. ¿Qué podemos hacer con ellos con música de alto nivel? Hacer música académica. Con los mitos y muchos más. Podemos valernos, por supuesto, de Ernst Cassirer. Ernst Cassirer, en su filosofía de las formas simbólicas, en su tomo respectivo acerca del pensamiento mítico. Podemos, por supuesto, estudiar a los mitos
a su semántica y realidad a través de Luis Sencillo, un excelente trabajo antropológico, sociocultural y a su vez filosófico que nos estructura el pensamiento acerca de los mitos. No hay duda que con Guérin podemos entrar al estudio de los mitos para la música académica. Pues bien, una vez que hemos recorrido hasta aquí por campos clásicos, en una segunda y final etapa de esta clase dirigimos nuestra exploración hacia la mitología griega y pasamos y nos quedamos en la música pop y rock. La mitología griega en la música pop y rock. Vladimiro I fue un rey pagano del siglo X que llegó a tener unas 800 concubinas y estaba al frente de una confederación de tribus eslavas en lo que hoy en día es Rusia, Ucrania, Bielorrusia, conocida como la Rus de Kiev. Si bien en el aspecto material suponemos que debía estar bastante satisfecho, otra cosa era la faceta espiritual. Esta forma de aparecer Vladimiro I nos lleva a pensar en la belleza como eje regulador de la música. La belleza. ¿Por qué? Porque Vladimiro I veía en los territorios de alrededor cómo competían diferentes religiones y la salvación del alma es una cosa muy seria. Así que envió emisarios para conocer en detalle cada una de esas religiones con el fin de adoptar alguna para su reino. Se le informó de que en la religión musulmana no estaban permitidas las bebidas alcohólicas y respondió: el beber es la alegría de la Rus. La religión judía tampoco le convenció, porque había perdido el templo de Jerusalén y eso no podía significar otra cosa salvo que Dios los abandonó. El cristianismo latino le dejó indiferente, pues según se lo describieron, era algo triste y austero. Recordemos que estábamos en pleno siglo X. De manera que lo que le fascinó fue el cristianismo ortodoxo bizantino, en particular cuando sus enviados le dijeron respecto a la impresionante catedral de Santa Sofía en Constantinopla. No sabíamos, le dijeron a Vladimiro I, si estábamos en el cielo o en la tierra. Tanta belleza que no sabríamos cómo describirla. Y esa belleza fue la que adoptó como oficial a esa religión, a la del cristianismo ortodoxo bizantino. ¿Cuál es la idea reguladora de esta historia? Que la elección de una u otra creencia no se debió a un erudito discernimiento teológico, sino, en último término, a lo que concibió como belleza artística. Con la conclusión de Vladimiro I, parecería que nunca queda claro dónde termina la religión y dónde comienza el arte. Pues, si la religión usa al arte como reclamo, el arte la requiere a la religión como mecenas y también como inspiración. Un buen ejemplo lo encontramos en la música, que alude a la mitología grecorromana. Como son muchas, nos limitamos a las del pop y a las del rock. Y como la selección es necesariamente incompleta, pueden ustedes añadir muchísimos más ejemplos, los que consideren pertinentes. Cupid de Sam Cooke. Pedia, la diosa de la pobreza. Platón. Aquí tenemos las obras completas de Platón, cuando nos refiere precisamente al respecto. Platón refiere que un día en que los dioses celebraron un festín por el nacimiento de Afrodita, Venus,
la diosa Peria fue a mendigar algo las obras de comida. Al llegar, vio a la personificación de la oportunidad, Poros, el dios de la riqueza, durmiendo su beodez a la entrada de la sala, con mirada hacia los jardines de Zeus. Peria, la diosa de la pobreza, se acercó y se compadeció de Poros, el dios de la riqueza, de quien, sin pedirle consentimiento, decidió tener un hijo con él, de cuyas resultas Peria, la diosa de la pobreza, tuvo un hijo del dios de la riqueza. Y este fue el amor, en griego Eros. Ese es Eros, el hijo de la pobreza con la riqueza, el amor, el más hermoso de los inmortales. Este amor benéfico, según Aristófanes, revestido con alas doradas, se unió a la divinidad Caos. El amor se une al caos, y de esta unión nacieron los seres humanos. Según este mito, los seres humanos somos hijos del amor y del caos, y somos nietos de la riqueza y de la pobreza. Alegoría que significa tal vez que el amor se aproxima a los extremos, o también que es propio del amor estar siempre pidiendo y desear más en el momento del deleite. Fue de tal forma concebido el amor, en griego Eros, y según Platón, dicha herencia hace de él alguien flaco, desasiado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, pero al mismo tiempo es alguien atrevido, perseverante, cazador, hábil, siempre maquinando algún artificio, filosofando sin cesar, encantador y mágico. Más adelante, con los romanos, pasó Eros, el amor, a llamarse Cupido, y su genealogía también sufrió algún breve cambio, siendo entonces hijo de Marte, del dios de la guerra, y de Venus, pero en lo fundamental siguió siendo el mismo de siempre, al que cientos de canciones le han implorado, dado las gracias o le han aborrecido con despecho. La canción de 1961 es la más memorable de todas ellas, una maravilla por la que no pasa el tiempo y que a veces llegamos a escuchar en nuestro interior. Aquí tenemos a Orfeo, otro personaje mitológico que rivaliza con Eros. Por su influencia musical, al fin y al cabo, era alguien que lograba enamorar al tocar su instrumento. ¿No es eso a lo que aspira cualquier adolescente que empieza a tocar la guitarra, por ejemplo? Y de hecho, Orfeo tiene su origen etimológico en él. Pero tras encardilar a Eurídice y posteriormente rescatarla del inframundo, la impaciencia le jugó una mala pasada y su historia de amor se convirtió en una de las grandes tragedias de todos los tiempos, 1000 veces recordada en óperas y en canciones como la que tenemos en It's Never Over, o Orpheus de Arcade Fire, o esta otra himno órfico a Dionisio de Demonia Nymph. Precisamente a Orfeo se le atribuye la leyenda de la autoría de una serie de himnos a los dioses, entre los que destacaban los dedicados a Dioniso. A esta divinidad, por cierto, la música tampoco le resultaba ajena, pues si el primero tocaba la lira, él prefería una flauta llamada aulos. Ya en nuestra época, figuras como Jim Morrison se han sentido identificados con Dioniso. El título del álbum, El espíritu del vino, de Héroes del Silencio, era una evidente alusión a él, así como la canción de Third A. Bleed. E incluso hay una banda francesa con su nombre. Podría decirse que el rock ha tenido mucho más de dionisíaco que de apolíneo. Un grupo griego,
contemporáneo llamado Daimonia Ninfe es el que ha hecho la versión con la mayor fidelidad histórica posible. Son griegos al fin y al cabo, tal como puede verse en una página que ellos tienen, una página electrónica. Los Daimonia Ninfe incluye representaciones teatrales en sus actuaciones para recrear mejor aquellos ritos órficos. Y no dejemos de lado a Vesubio, de Spaca Neápolis. En castellano sería Spaca Neápolis 55. Estos grupos de rock y de pop nos indican de aquella convivencia entre dioses y mortales que era tan estrecha que a veces nacían híbridos de ambos, como Heracles o Hércules. Es un híbrido. A un héroe de poder tan inmenso no podía corresponderle como lugar sagrado cualquier colina, así nomás, no, sino que fue el Vesubio, a cuya temible naturaleza el grupo napolitano, ahora conocido como Spaca Neápolis, dedicó esta canción que muchos descubrimos en su día por aquel baile entre Carmela y Furio. Pero Bad Liar, de Selena Gómez, de Selena o Selena en castellano, Selena Gómez, Bad Liar. Y para que los acontecimientos puedan ser recordados generación tras generación, deben convertirse en mitos. Eso pasa. En el mundo político van por ahí también. Y no hay mejor ejemplo que la guerra de Troya, que esa guerra político-económica con el disfraz de una guerra por amor o de una guerra por honor, la guerra por Helena. No. Al margen de lo que realmente ocurrió en ese tiempo, por el estrecho de los Dardanelos, el cobro de los peajes, quedó la leyenda. Y esto es lo que perduró. Leyenda mítica que atravesó toda la civilización greco-latina y que continuó hasta la actualidad, reflejándose en una infinidad de películas, de series, de cuadros, de novelas, de canciones. Algunas de estas últimas, es decir, de las canciones, no son lo primero que se nos vendría a la mente en relación a la cultura clásica, pero siempre podemos encontrar alguna alusión, por fugaz que sea, a aquel conflicto provocado por el secuestro de Helena. Esto lo encontramos en el grupo musical Luf, con Trojan Horse, con el caballo de Troya. Más explícito resulta otro ejemplo, cuyo título alude al momento más célebre de la contienda, en el que los troyanos no demostraron ser muy listos. El tema es de 1978 y se presta mucho para nuestro análisis de antropología sociocultural de la música. Lo cantaba un grupo holandés que no tenía nada que envidiarle a Boney M o a los mismos ABBA. De su inicio cabe mencionar que está inspirado en la célebre sintonía compuesta por Alfred Newman para la 20th Century Fox. Lo pronunciaríamos más o menos como el holandés, Bittermore, del grupo musical The Crux Shadows. Aquí entramos ante un caso singular, pues las referencias a la antigua Grecia y más concretamente a la guerra de Troya no están presentes en una sola canción, sino en todo un álbum. Ethernaut reúne composiciones en torno a Casandra, a Helena, o en este caso a la perspectiva desde la que afrontaba esa lucha el rey Príamo, el rey de Troya. Tales of Brave Ulysses, del grupo musical Cream. Antes de formar la banda Cream en 1966, Eric Clapton ya había adquirido notoriedad con grupos anteriores que los abandonó para a continuación pasar una temporada en Grecia. Esta es la raíz de todo esto, porque fue en ese viaje el que le motivó para cantar sobre el más célebre héroe de la antigüedad, Odiseo o Ulises, que pasó 20 años fuera del hogar. De
su nacimiento, de su reinado, de su hogar, porque recordemos que Ulises parte hacia Troya, parte de Ítaca, de su lugar de origen, de la ciudad-estado donde él reinaba, y 10 años se pasa entre el viaje y el combate. Regresa, pero su regreso está lleno de aventuras y dura 10 años más su ingreso a Ítaca. Los 10 primeros años, pues combatió en Troya. Los 10 segundos años, su viaje largo de regreso, en el que afrontó toda una clase de contratiempos, como el que se menciona en la letra de esta música, en torno a las sirenas. Y no nos olvidemos de Led Zeppelin, con Aquiles. Pasamos entonces, y en este caso también fue un viaje a Grecia, lo que inspiró a Robert Plant, aunque de una forma un tanto peculiar, porque un accidente de coche que sufrió allí en Grecia le afectó al tendón de Aquiles en el pie, lo que le llevó a fijar su atención en este héroe, Aquiles. De allí viene la música de Led Zeppelin, Aquiles. Y claro, se fijó en la peligrosidad de terminar muriendo a manos de París por esa parte del cuerpo que era su único punto vulnerable. Flight of Icarus, el vuelo de Ícaro, de Iron Maiden. Por fantástico que resulte lo que narran los mitos, con frecuencia hay algo de verdad en ellos, en lo que tienen de alegoría, mostrándonos cómo somos en nuestro interior. La historia de Ícaro. Perdón, disculpen. A quien la ambición le llevó al desastre. Es sobradamente conocida. Así que en esta canción fue recreada con ciertas variaciones para aludir a algo un tanto diferente en torno a la rebeldía adolescente. Venus es otra canción de Shocking Blue. Como ya apuntábamos al comienzo, el nacimiento de Venus conllevó la concepción de Eros, un vínculo que puso a éste al servicio de ella, aunque según otras narraciones era directamente su hijo. Una diosa de gran belleza. Uno de sus sobrenombres precisamente alude a su belleza física y esa facilidad para despertar el deseo. Es a lo que cantaron en 1969 este grupo holandés. En los 80 del siglo XX, el tema conoció una versión de Bananarama. Pasemos pues a ver de Quimera, de Smashing Pumpkins. Pumpkins nos habla de los engendros que poblaban la mitología griega y que no se conformaban con sembrar el terror y retar, como en el caso de Tifón, al mismísimo Zeus. Claro que no. Es que además aprovechaban cualquier ocasión para llegar a abominaciones iguales o peores y ver qué salía de ahí. Nada bueno. De la unión de Tifón y la ninfa serpiente Equidna nacieron entre otros la esfinge, la cerda de Cromión, el águila que le comía el hígado a Prometeo, el can Cerbero y la horrible quimera con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, según quienes la vieron al menos. Medusa de Anthrax es otra de las canciones pop y rock que podemos escucharla, y otra de sus hermanas fue Medusa, una de las 3 gorgonas con cabellos que eran serpientes y capaz de petrificar a quien la mirase. La letra de este tema, Medusa, de Anthrax, publicado en 1985 en el disco Spreading the Disease, se centra en describir a esta criatura y anticipar su final a manos de Perseo. Hay que decir que en el momento de morir estaba embarazada de Poseidón, el dios del mar,
quién sabe qué pudo haber nacido de esa unión, pero aún así pudo tener descendencia cuando de su sangre derramada surgió Pegaso. Zeus versus Thor de Epic Rap. Esto es interesante. Pasamos entonces, concluimos con RB, un canal de YouTube con más de 14 millones de suscriptores que enfrenta en batallas de rap a toda clase de celebridades de la realidad o de la ficción. Desde Stephen King contra Edgar Allan Poe, hasta Miley Cyrus frente a Juana de Arco. Si Thor es el dios del trueno y Zeus tiene entre sus atributos el rayo, está claro que ahí hay un conflicto de competencias que debía resolverse, y esta canción canta lo que debe zanjar de alguna manera esta cuestión. Este paso entre el rock y el pop y los mitos griegos nos llevan de retorno hacia Grecia. Como en el Edipo Rey, una película italiana, dice: la vita comincia dove finisce. O al revés, la vita finisce dove comincia. La vida termina donde comienza. Refirámonos pues al final de esta clase al epitafio de Síquilos, o Síquili sería en un griego un poco mejor pronunciado. Por donde vayamos en nuestra exploración, nos sale a nuestro encuentro el siguiente escolio, que es conocido como epitafio de Síquili, y es de los materiales griegos mejor conservados, y es el más antiguo que lo tenemos completo. Aparece grabado en una lápida funeraria en Trales, Asia Menor, fechado en el siglo I después de Cristo, tiene una clara notación rítmica y está compuesto en modo frigio. El texto que nos sirve de final de esta clase dice: mientras vivas, alégrate, que nada te turbe. Tu vida es demasiado corta y el tiempo se cobra su derecho. Así, el mito puede ser un resignificador musical de las formas de vida. Gracias por haber asistido a esta clase y nos quedamos con la conclusión de que el mito puede ser un resignificador musical de las formas de vida.